Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 23 de febrero del año 2024, día con el corazón puesto en Valencia, día en el que comenzamos nuestro programa, en el que les vamos a dar, por supuesto, la última hora de las noticias que nos siguen llegando de ese terrible incendio en un bloque de edificios. Lo vamos a hacer sin prisa, porque, entre otras cosas, lo que están haciendo ahora mismo todas las redacciones es tener que cambiar la cifra de muertos, porque resulta que, y no es culpa de los medios de comunicación, sino de la fuente, que en medio de este caos, en un incendio tan brutal, ¿cómo no va a ser lógico que algunas circunstancias sean difíciles de informar? Bueno, pues ahora les daremos las informaciones que estamos trabajando para dárselas sin error de lo que ha pasado allí, de lo que está pasando y tanto lo malo como lo bueno que se conoce desde el lugar de ese acontecimiento. Ayer, cuando le preguntaban a la cúpula del Partido Socialista si habían pedido a José Luis Ábalos que entregara su acta de diputado, desde el PSOE dijeron que no, que Ábalos no tenía por qué renunciar a su escaño solo por el hecho de que esté siendo investigado un asesor suyo. Esta mañana, el diario El País matizaba la posición del sanchismo con esta noticia. Pedro Sánchez espera a conocer el sumario del caso Koldo para tomar una decisión sobre Ábalos. La crisis es grave, reconocía El País en su información, que añadía: Pedro Sánchez llegó al gobierno en 2018 por una moción de censura a Mariano Rajoy que registró 2 días después de la sentencia del caso Gürtel. Esta misma semana, antes de que estallara el caso Koldo, los ministros seguían reivindicando que con Sánchez en el gobierno la corrupción ha desaparecido de las preocupaciones de los españoles porque ya no hay casos. Por eso, el presidente del gobierno sigue con detalle el escándalo y se prepara por si hay que tomar en cualquier momento decisiones drásticas, algo que aún no ha llegado. Para decidir, explican fuentes socialistas, Sánchez tiene que conocer el sumario, aún secreto, sobre todo para conocer el detalle y si hay algo que implique directamente a Ábalos. Cierro comillas. Pues bien, hace unas horas el juez ha levantado el secreto del sumario y los titulares que recoge la prensa sobre este escándalo de corrupción son: El Mundo. Ábalos forzó a puertos del Estado a comprar las mascarillas de la trama de Koldo. Nos obligó. El País. La trama del caso Koldo ocultó en Brasil y Luxemburgo parte de las presuntas mordidas por la venta de mascarillas. ABC. La Fiscalía sospecha que Koldo recibió aviso de que le estaban investigando. El Confidencial. El asesor de Ábalos aseguró a un investigado días antes de la operación que lo sabía todo. El Independiente. Mensajes del caso Koldo apuntan a Ábalos. Voz Populi. Los audios del caso Koldo. Esto era un favor que estaba pidiendo Koldo y su exjefe. Cadena SER. Una conversación entre dos empresarios implicados en el caso salpica al exministro Ábalos. Y Libertad Digital. El PSOE señala la puerta de salida a Ábalos tras abrirse el secreto de sumario del caso Koldo. Y es que en el sanchismo no han necesitado mucho más que unas cuantas horas para darse cuenta de que el escándalo es imparable, y por eso Moncloa ya ha dado orden a 2 de sus ministras más potentes para que sean ellas las que, de una manera sutil, empiecen la campaña de presión a José Luis Ábalos para que el exministro, exsecretario de Organización, actual diputado del PSOE y presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, se coma el marrón, se marche y, a ser posible, lo haga solito y sin hacer mucho ruido. Las 2 ministras encargadas de abrir esa puerta a Ábalos han sido María Jesús Montero, que es la número 2 del PSOE, y Margarita Robles, que decían esto sobre si el exministro debe dejar su cargo. Parece, ¿no? Insisto en que el sumario no lo conocemos, pero parece que no hay ningún tipo de reproche penal o de delito
al señor Ábalos y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión en este sentido. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. ¿Y usted dejaría el escaño? Usted sabe lo que yo haría. Perfectamente. Tampoco me corresponde a mí decirlo. Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer en cada momento, pero es algo que produce bochorno, que produce vergüenza. Yo espero, y lo esperamos todos en el gobierno, que se llegue hasta el final, porque es inadmisible. En cualquier caso, la corrupción es siempre inadmisible, pero prevalerse en una situación de dolor, de sufrimiento, como era la pandemia, para lucrarse personalmente, y me parece especialmente deleznable. El problema para el sanchismo es que, en mi opinión, están muy equivocados si creen que con la salida de Ábalos, si es que Ábalos acepta marcharse, si con esta salida creen que se acaba todo. Es verdad que la trama de corrupción les aplica principalmente a él en lo político, en la asunción de responsabilidades políticas, pero no solo a él, porque son otras muchas administraciones públicas y muchos políticos los que se han visto afectados por este escándalo de alguna manera. Ahora se lo vamos a explicar. Y es que si alguna conclusión podemos sacar en las pocas horas desde que ha visto la luz el sumario de esta investigación, es que son no pocos los ladrillos del muro sanchista los que aparecen agrietados tras la explosión del caso Koldo. Por ejemplo, por empezar con el citado de una forma más unánime, ¿por qué afectaría esta trama a José Luis Ábalos, ministro de Transportes de Pedro Sánchez, desde enero de 2020 hasta julio de 2021 y hasta esa misma fecha secretario de organización del PSOE de Pedro Sánchez? ¿Por qué le afectaría a Ábalos, Esmeralda? Pues hasta el momento existe una conversación y una orden ministerial que coloca su nombre dentro de la trama corrupta. La orden ministerial tiene fecha del 20 de marzo del año 2020. Cuenta hoy el diario El Mundo que la empresa de Zaragoza, para la que intermediaba Koldo García, habría logrado un contrato de 20 millones de euros en mascarillas 24 horas después de recibir una orden del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Según esa orden, la compra tenía que realizarse de manera urgente y tenía que asumirla Puertos del Estado, adscrito a Transportes. Esta misma tarde hemos sabido que la adquisición del material no pasó por el Consejo Rector de Puertos y que, por lo tanto, quien urdió la decisión fue directamente la cúpula del Departamento de Ábalos. Hay más. Dos fuentes distintas de la antigua cúpula de Puertos hablan de imposición directa por parte de Ábalos, y abro comillas: se nos obligó desde el Ministerio a hacerlo. Si el ministro te dice que tú lo tienes que hacer, tú lo haces. Nos forzaron a pagar una gran cantidad de mascarillas a un precio inflado, cierro comillas. ¿Y quién ocupaba por aquellas fechas un puesto en el Consejo de Puertos del Estado? Koldo García. Y no solo Puertos del Estado. Adif también contrató mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión. Ninguna de las dos, y eso lo criticó después el propio Tribunal de Cuentas, ninguna tenía experiencia en el sector ni acreditó solvencia. En la época de esta adjudicación, Álvaro Rodríguez era el presidente de Puertos del Estado e Isabel Pardo de Vera, secretaria de Estado de Transportes y presidenta de Adif, colocada por el propio Ábalos y destituida hace un año, no por este asunto, sino por el escándalo de los trenes que no cabían en los túneles camino de Cantabria y Asturias. Al margen de la orden ministerial que les acaba de contar Esmeralda, les hemos dicho que también había una conversación que implica directamente a Ábalos. Es una llamada entre dos empresarios comentando las adjudicaciones. Uno de ellos es el supuesto cabecilla de la trama, Juan Carlos Cueto, que por cierto está imputado en otra trama por venta de armas a Angola. Pero, ¿con qué gente trabaja el gobierno de Pedro Sánchez? ¿A qué gente le compraba en lo peor de la pandemia? El tal Cueto traslada lo siguiente en una conversación intervenida por orden del juez que está investigando este caso. Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino, en referencia a Koldo. Él y su ex jefe, y parece ser que el otro ha dicho que sí, porque le han dado otro favor a cambio.
Según la resolución judicial, esta conversación solo es un ejemplo de los muchos que tienen en esta investigación, porque mantenían bastantes charlas los investigados para tratar cómo librarse de la inspección que Hacienda tenía en marcha sobre la empresa de Zaragoza, que se había llevado 53 millones de euros. Que tenía una inspección de Hacienda la empresa de Zaragoza con la que trataba, pero ¿con qué tipo de empresas trabaja el gobierno de Pedro Sánchez? Como ven, parece que hay motivos de sobra para que en la Moncloa les haya entrado el canguelo y hayan sugerido ahora a Ábalos que se vaya marchando. Pero si solo estuviera Ábalos en el disparadero, la cosa sería medio salvable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con Salvador Illa? Ministro de Sanidad desde enero de 2020 hasta enero de 2021 y actual líder del PSC. ¿Por qué afecta este escándalo a Salvador Illa, Esmeralda? El exministro socialista, actual líder, como dices, del PSC, también elige la polémica empresa Soluciones de Gestión en agosto de 2020 para incluirla en un megacontrato con otras empresas para la compra de 11 lotes de mascarillas y de batas por un importe de 2.500 millones de euros. A través de una orden ministerial, Illa delega en su número 3 del ministerio para incluir a esta empresa, que solo tenía 5 trabajadores y que se presentó a la convocatoria del ministerio en una unión temporal de empresas junto con Ferrovial. Si solo estuvieran Ábalos y Salvador Illa en el disparadero, la cosa a lo mejor tenía arreglo, difícil, pero a lo mejor lo tenía. ¿Pero qué pasa con Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior desde junio de 2018 hasta la actualidad? El mismo Marlaska, Dieter, admite en una respuesta parlamentaria en 2020 que fue Ábalos quien le recomendó contratar con su proveedor de confianza para la adquisición de material sanitario. El 20 de abril de 2020, su número 2 en el ministerio, que es Rafael Pérez, fue quien firmó un contrato de 1 millón de mascarillas por valor de 3,5 millones de euros, contrato que el secretario de Estado de Seguridad tramita por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter también de emergencia. Si solo estuvieran Ábalos, Salvador Illa y Grande Marlaska en los papeles, con mucho ingenio, a lo mejor todo esto tenía solución. ¿Pero qué pasa con Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados, tercera autoridad del Estado y en el momento de los hechos investigados, presidenta del Gobierno Socialista de Baleares? Pues Armengol, como presidenta de Baleares, pagó a Koldo García casi 4 millones de euros, exactamente 3,7 millones, en el año 2020. Y le pagó esa cantidad por unas mascarillas FFP2 que después vio que eran quirúrgicas y que le habían estafado. Cuenta hoy el diario ABC que Armengol, sin embargo, decidió callarse. No lo denuncia y guardó las mascarillas que le habían costado casi 4 millones de euros en un almacén donde siguen a día de hoy. Según este diario, en el año 2022, en el mes de julio, el gobierno de Armengol supo que estaban investigando a la empresa vinculada con Koldo García por presuntos cobros de comisiones en la venta de mascarillas. Y lo supo porque la Guardia Civil entró en dependencias del Servicio de Salud Balear para pedir el contrato del famoso lote de mascarillas. Armengol volvió a callar y no fue hasta el pasado 6 de julio, el mismo día que dejó el gobierno de Baleares y tomó posesión como presidenta autonómica Marga Proens, cuando el gobierno de Armengol reclamó oficialmente 2,6 millones por el sobrecoste de las mascarillas que habían comprado. Todavía no han recuperado el dinero. Conocemos las fechas, Dieter, porque las ha dado la actual Consejería de Salud, que ha anunciado una auditoría interna para investigar este contrato. Los socialistas, sin embargo, lo que dicen es que no fue en julio, sino que fue en el mes de marzo cuando reclamaron a la empresa investigada por las mascarillas. Sea como fuere, el contrato del gobierno de Armengol se hizo en el año 2020. En julio del 22, el ejecutivo de Armengol tuvo conocimiento de que había una investigación en marcha y no fue hasta marzo del 23 cuando pusieron las reclamaciones. Y eso si hacemos caso a la versión socialista, si no es todavía peor. Bueno, si solo estuvieran José Luis Ábalos, Salvador Illa, Fernando Grande Marlaska y Francina Armengol en las noticias junto a Koldo,
con mucho esfuerzo y algo de fortuna se podría tapar este asunto. Pero ¿qué pasa con Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y en el momento de los hechos investigados presidente del Gobierno de Canarias? Pues el Ejecutivo Canario en tiempos de Ángel Víctor Torres se contrató al menos en 3 ocasiones también con la empresa investigada. 3 contratos de compra de mascarillas por valor de 12 millones de euros. Se hizo primer contrato en abril de 2020 de 6,7 millones de euros. Las mascarillas eran tan malas, de tan mala calidad, que acabaron pagando 2 millones. Y a pesar de ello, ese mismo mes se hizo un segundo contrato por 4,7 millones de euros y después hubo un tercero por 5 millones. 2 datos: se da la circunstancia también de que el entonces director del Servicio Canario de Salud es ahora su jefe de gabinete en el Ministerio. Y el segundo, el Servicio Canario de Salud lo ocupó en el mes de septiembre de 2020 otro investigado por un pelotazo de mascarillas con otra empresa. Hoy, María Jesús Montero, que es la número 2 del gobierno de Sánchez y la número 2 del Partido Socialista de Sánchez, ha dicho que ella sabría perfectamente lo que hacer. Cuando le han preguntado por su compañero José Luis Ábalos, que la número 2 de Sánchez en el gobierno y en el partido se guarde esta frase por si acaso se la tiene que dedicar en las próximas semanas a otros compañeros. No sé si a ella, a Marlaska, Armengol, Ángel Víctor Torres o algún otro que todavía no haya aparecido su nombre en los titulares, porque otra de las incógnitas que se tiene que aclarar de este asunto es ¿quién avisó a Koldo? ¿Quién avisó al guardaespaldas de los avales de Pedro Sánchez? ¿Quién le dijo que la justicia y la policía lo estaban investigando? Resulta que hoy también hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que Koldo fue avisado de que estaba siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía. ¿Y cómo se sabe esto? Pues miren, por una conversación intervenida entre el propio Koldo y un empresario llamado Rogelio Pujalte, también supuestamente implicado en esta trama. Rogelio, en la conversación, avisa a Koldo de que no utilice sus dispositivos móviles, la aplicación de Telegram. A lo que Koldo le responde: no te preocupes, lo sé todo. Según el auto, Koldo dice en diferentes momentos que sabe cómo y cuándo le están investigando. El empresario Rogelio Pujalte le llega a decir: yo cuando me dicen de ti, pues lo primero que hago es ponerme en contacto. Lo sé todo. Sé cómo y cuándo me están investigando. ¿Cómo? No puede ser. Sorpresa. Un chivatazo de una investigación policial con el PSOE en el gobierno. Esto usted y yo no lo habíamos visto venir, ¿verdad? Porque no había ocurrido antes. Recuerdo que el dueño del bar Faisán dijo que pensaba que era una tomadura de pelo cuando le llamaron por teléfono y alguien le alertó de que la policía iba a ir a por él en una operación antiterrorista. ¿Cómo? Los chacurras avisándome. Este señor no esperaba que sucediera algo así. Pero a Koldo, como han escuchado por los textuales que les he leído, el chivatazo no le pilló por sorpresa. Se ve que Koldo conoce a los suyos bastante mejor. La clave de todo esto, aún así, no es si alguien se chivó a Koldo o no, sino si alguien se chivó al presidente del gobierno de España de que se tenía que librar de Ábalos tanto en su gobierno como en la cúpula de su partido por estar implicado en un caso de corrupción. Por eso le decíamos a María Jesús Montero, vicepresidenta primera: guárdese lo de yo sé lo que haría, no vaya a ser que el destinatario siguiente de su frase lo tenga usted muy cerca. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Miren, les íbamos a contar que las autoridades acababan de informar no hace mucho de que ya no quedan desaparecidos en el incendio de Valencia, pero hemos preferido ir con un poquito más de pausa. Lucía, buenas noches. Buenas noches, Dieter. Para contarles que en realidad hay un desaparecido, porque la cifra de fallecidos que se ha estado dando hasta ahora, 10 fallecidos por el incendio, en realidad son 9 fallecidos. Se sigue buscando, por lo tanto, una persona que se encuentra desaparecida. Sí, hablamos de 9 muertos y una persona desaparecida. Esto se debe a que, al identificar los cuerpos, las autoridades se han dado cuenta de que uno de los restos pertenecía a una persona y no a dos. Durante la jornada de hoy hemos podido ver a los bomberos trabajando para enfriar el edificio para poder acceder al interior e inspeccionar las viviendas. El gobierno valenciano ha declarado luto oficial durante 3 días en la Comunidad Valenciana por las víctimas de este incendio en el barrio de Campanar de la ciudad de Valencia. ¿Qué dice la UME, Lucía? Pues la Unidad Militar de Emergencias ha informado a través de un comunicado que da por finalizados los trabajos asignados por la Dirección de la Emergencia en el incendio de Campanar y que las unidades desplazadas a Valencia han iniciado un repliegue escalonado a sus respectivas bases de origen. Los equipos de intervención psicosocial de la Cruz Roja han atendido a 63 personas, 11 de ellas bomberos, en los diferentes recursos habilitados a petición de emergencias desde el inicio del incendio. Y con el fin de proteger las pesquisas policiales y la intimidad de las víctimas y sus familiares y no añadir más dolor con el explayarse en los detalles de la muerte de algunas de las familias, el juez ha decretado el secreto de sumario. Sí, la instructora lo ha considerado necesario, tal y como le ha solicitado el Cuerpo Nacional de Policía, declarar el secreto de actuaciones durante un mes con la finalidad de asegurar el buen fin de las investigaciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos, así como para preservar, como decimos, la intimidad de las víctimas y sus familiares. A pesar de que anoche todavía no aparecía en la agenda de gobierno, Pedro Sánchez se ha desplazado de urgencia este mediodía a Valencia, donde ha mostrado su solidaridad con las víctimas y ha ofrecido su ayuda a las autoridades. Hacía una declaración breve a los medios. En situaciones tan dramáticas, tan trágicas como las que estamos viviendo, eso es lo que necesitamos todos mostrar. Empatía, cariño y solidaridad con las víctimas, con sus familiares y con quienes aún no saben exactamente qué ha ocurrido con muchos de ellos y de ellas. Nosotros estamos aquí, alcaldesa, presidente, para ayudaros y sobre todo para mostrar ese compromiso y esa solidaridad, en este caso del Gobierno de España, que no es sino la del conjunto de la sociedad española. Esta mañana, en el puesto de mando avanzado, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, informaba a los medios de las ayudas directas que van a poder recibir los afectados. Un primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad. Ayudas de entre 1.000 a 1.500 euros al mes para las familias que opten por un alquiler. En tercer lugar, para las familias que puedan optar o que opten por comprarse una nueva vivienda, la Generalitat decretará impuesto cero a la vivienda y por tanto el impuesto de transmisiones patrimoniales. Las familias tendrán también transporte público gratuito de la Generalidad y asistencia psicológica permanente. El Gobierno autonómico está trabajando también en un decreto con el que se aportarán medidas económicas para, por ejemplo, la restitución de las viviendas. Este decreto de ayudas económicas fiscales y sociales urgentes se aprobará en el Pleno Extraordinario del Gobierno valenciano que se celebrará el próximo lunes. Mañana sábado el Ayuntamiento de Valencia ha convocado a las 12 menos cuarto del mediodía un pleno extraordinario en señal de duelo por las víctimas. A las 12 en punto, en la puerta principal del Ayuntamiento, se guardará un minuto de silencio al que está previsto que asista Alberto Núñez Feijóo. Y sobre los lugares donde van a poder instalarse los vecinos que han perdido sus hogares ha hablado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Que los afectados y los realojados puedan tener una solución los próximos meses en un edificio de viviendas que compró recientemente el Ayuntamiento de Valencia. Son 131 viviendas que en este momento disponen de luz, agua y de electrodomésticos y que están siendo preparadas y equipadas con todo lo que se precise para que durante los próximos meses y en tanto en cuanto las familias que han perdido su vivienda vayan tramitando toda la situación administrativa que precisen, tengan una solución.
También apuntaba la alcaldesa que las personas realojadas en plazas hoteleras de la ciudad ya están en torno a 105. No solo hemos visto muestras de solidaridad entre los vecinos, también entre algunas empresas. Mercadona, que tiene un supermercado justo al lado del edificio, además de permanecer abierto durante buena parte de la madrugada, también cedió su espacio para que los servicios de emergencia situaran allí la carpa médica y también para que sirviera de aparcamiento para los diferentes vehículos. Y las principales aseguradoras del país, Dieter, se han puesto manos a la obra para adelantar las indemnizaciones a los clientes afectados por el incendio. Durante todo el fin de semana va a estar abierto de forma permanente el punto de atención a los realojados que el consistorio ha habilitado en el edificio municipal de Tabacalera. En ese punto están atendiendo todo tipo de necesidades, también carencias materiales, y el ayuntamiento ha habilitado el correo electrónico ayudasincendio@valencia.es al que se podrán dirigir las propuestas de ayuda. La alcaldesa ha recordado también que en coordinación con la delegación del Gobierno el próximo lunes habrá abierto un punto para que las personas afectadas por el incendio que necesiten emitir un nuevo DNI puedan hacerlo. Nuestro pésame y toda nuestra fuerza desde aquí a las familias, amigos, a las víctimas del incendio y a los oyentes que nos escuchan desde Valencia, un abrazo muy fuerte. Vamos a comenzar la tertulia con los cayetanos. Antes, el artículo del viernes, el artículo de opinión en la noche de radio de Agapito Maestre. Pido la paz y la palabra. Hoy es viernes, toca arte, y esto es lo que le ha echado mucho arte un político español a las peticiones de este programa de radio, para que le concediera a la belleza, unida a la verdad y la bondad, un lugar, un espacio, un ámbito sagrado para que los españoles puedan contemplar la obra de uno de los más grandes artistas de nuestra época. El gobierno de Castilla-La Mancha, mejor dicho, el político Emiliano García Paje, por fin ha hecho algo trascendente a su gobierno. Merced a su apoyo, el próximo martes, día 27 de febrero, se inaugurará en el Museo de Santa Cruz de Toledo una exposición dedicada a la pintura de Prior. Sí, cómo no darle las gracias a Emiliano por haber escuchado al fin las peticiones de este programa, o sea, de Dieter Brandau y todo su equipo, incluido un servidor de ustedes, para que patrocinara una exposición sobre el gran Prior, el pintor expresionista vivo más grande de Europa. Por una vez, la política autonómica se pone al servicio del gran arte, el de la pintura. Ojalá imiten su acción los políticos de Madrid y de España entera. Prior es el artista que pinta la vida, es único. Prior solo se parece a sí mismo. La pintura de Prior es un canon emotivo, una sabiduría del alma, una manera excelsa de ver, apreciar y juzgar la evolución del expresionismo, el cubismo y otros estilos pictóricos clásicos y modernos. Lo decisivo no es lo recibido, sino la inteligente capacidad de Prior para aprender de esas formas de expresión artística y construir a partir de ellas. Su obra entera es una unidad de medida para evaluar la evolución de múltiples formas pictóricas, artísticas. El mismo cuadro nos dice algo nuevo todos los días que lo miramos. Eso es vida nueva, vida que da vida. Eso es la pintura de Prior. La noche de Dieter, con Dieter Brandau.